Muy buenos días tengan todos y todas, queridos y queridas, hermanos y hermanas de Venezuela y de América. Bienvenidos todos y todas a este su canal de YouTube de El Partido de Dios, Teocracia Venezuela. En esta mañana con un nuevo vídeo, un nuevo tema en torno a la palabra de Yahweh, nuestro Dios. Busquemos su dirección. Bendito eres, oh Yahweh Padre Celestial, soberano Señor de los cielos y de la tierra. Te doy gracias, Señor, por ser nuestro Dios y por habernos escogido, Señor, para ser tu pueblo, Padre. Yo te pido, Señor, en esta mañana, que en la exposición de su voluntad, de su palabra, Señor, que es lumbrera al camino, que ilumina la realidad para despertar la conciencia, la sensibilidad, para que el pueblo se pueda volver a usted, Señor. Que usted me use con inteligencia, con sabiduría, Padre, suya, y que no sea la mía, Señor, para que estas palabras puedan llegar y, Señor, lograr su propósito, sus objetivos, Señor. Le pido, Señor, misericordia para el pueblo de Venezuela, Señor, en estos momentos difíciles, en estos momentos de gran crisis nacional, Señor. Que usted, Señor, nos acompañe, Señor, a los hombres y mujeres de este pueblo, para que nosotros podamos encontrar el camino hacia usted, hacia su voluntad, a cumplir, Señor, todo aquello que usted, Señor, ha demandado, Señor, para ser nuestro Dios, para bendecirnos, Señor. En el nombre poderoso y santo suyo, Yahweh Shabaot, y por el nombre santo, Yahoshua. Amén. Bien, vamos a hablar sobre un tema de muchísimo interés, de muchísima importancia en este momento de gran crisis nacional que estamos viviendo. Vamos a hablar del tema invasión desde el contexto bíblico, desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva profética. Vamos a hablar de ese tema, porque es necesario que el pueblo de Yahweh, el pueblo teocrático, el pueblo que sigue sus leyes, sus mandamientos, pueda tener una claridad sobre las cosas que están aconteciendo y las cosas que han de acontecer. Bien, vamos a analizar el capítulo 6 del libro de Jeremías. Vamos a hacer un análisis del texto. A petición de una hermana, me refiero a una hermana teocrática, ¿no? Por supuesto, ella es cristiana secular, cristiana evangélica secular, pero ella visita el canal de YouTube y escucha, ve algunos de los vídeos que publico. Entonces ella pide por favor que si se le puede ayudar un poco a comprender esto, porque ella ha escuchado otros expositores del luteranismo secular, y entonces quiere escuchar las dos versiones para más o menos ir sumando ideas y comprender un poco mejor. Bien, entonces vamos a comenzar. Primeramente, acá no está hablando a Venezuela directamente, de forma directa no. No es una profecía contra el pueblo venezolano, como algunos profetas contemporáneos tratan de hacer ver. Aquí está Yahweh anunciando juicios contra Venezuela. No, señor. Eso es descontextualización de la palabra, sacarla de su contexto original, de tiempo, de espacio,
Acá está hablando del juicio contra Jerusalén y Judá. Eso es lo que aparece en el capítulo 6, ahí lo tiene como subtítulo. Entonces no es juicio contra Venezuela. Ahora podemos sacar de acá alguna experiencia de estos hechos ya ocurridos y viéndonos en ese espejo de lo que le ocurrió a esa nación, lo que nos puede ocurrir también a nosotros. Es lo único que podemos extraer de la experiencia vivida por el pueblo de Judá y por el pueblo de Israel. De allí es donde vamos a sacar de esa experiencia alguna idea de lo que le puede acontecer a Venezuela como consecuencia quizá de los mismos errores cometidos por Judá y por Jerusalén. Entonces, ubiquémonos en el contexto de tiempo y de espacio. Aproximadamente siglo VI antes de Cristo. Ya había caído el reino de Yahweh, el reino de Dios, la teocracia había caído. Recordemos que Yahweh utilizó a un hombre, a David, y con su espada logró dominar los pueblos y logró unificar a Israel como una sola nación y levantó el estado teocrático de Israel, la monarquía teocrática de Israel, o sea, el reino de Yahweh sobre Israel. Primera de Crónicas 28:5. Primera de Crónicas 28:5. Allí tienen el reino de Yahweh sobre Israel levantado por David. También es bueno señalar que un santo, pero no un inmaculado, un hombre con grandes problemas, grandes errores, que recibió grandes castigos de parte de Yahweh por su conducta en algunos momentos concretos, pero también grandes alabanzas de parte de Yahweh. Creo que es uno de los pocos, o quizás el único hombre de quien Yahweh ha dicho, un hombre conforme a mi corazón. Había caído la teocracia. Teocratos, reino de Dios. Primera de Crónicas 28:5, Primera de Crónicas 29:23. Voy a examinar esas dos citas bíblicas. En su lugar surgieron dos reinos. El reino de Judá, cuya capital fue Jerusalén, y el reino de Israel, cuya capital fue Samaria. Se dividió. La nación de Yahweh, la teocracia, cayó y se dividió el pueblo en esas dos naciones. Y a partir de ese momento, Israel comenzó a vivir bajo el sistema político, social, jurídico, cultural de las demás naciones, de las naciones que Yahweh había castigado y había expulsado delante de los hijos de Israel. Ellos siguieron esos principios, los establecieron como leyes, como constitución nacional, como ordenamiento jurídico nacional los establecieron. Y Yahweh se quejó en contra de eso y los advirtió. Segunda de Reyes 17:8 y 19. Ahí está la advertencia de Yahweh sobre el modelo que ellos establecieron. Ahora ese modelo los lleva a ellos a una gran crisis moral. Crece la prostitución, los vicios,
la violencia social, la idolatría nacional, los diferentes cultos a los demonios. Parece que estuviéramos hablando de Venezuela, ¿verdad? La misma realidad que nosotros estamos viviendo. En ese momento no existía familia de acuerdo al ordenamiento teocrático. Mujeres llegaron a gobernar a Israel y Yahweh se quejó y dijo: vuestros gobernantes son mujeres. Y se creció el feminismo, la mujer tomando autoridad, dominio y reverencia sobre el hombre, como está ocurriendo ahorita acá en Venezuela, porque las mujeres no entendían el mandato de Yahweh. Simplemente pues ni les importaba ni les causaba ningún temor el desobedecer los mandamientos de Yahweh, de respetar la autoridad que Yahweh coloca sobre ellas. Las mujeres rebeldes, y toda una juventud rebelde, niños en rebeldía también. La realidad que estamos viviendo en Venezuela. Ahora, en medio de esa realidad, Judá y Jerusalén tenían el culto a Yahweh y le ofrecían que si el incienso, los animales, las tortas, las festividades, ayunos, oraciones, bellas canciones, y ellos se sentían tranquilos. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos iban a esas celebraciones, oye, se sentían, como dicen espiritualmente, se gozaban. Muy parecido a este contexto nuestro, a esta realidad, que en este contexto de rebelión se tiene un culto de adoración a Yahweh, desde una realidad de rebelión. Por eso dice la palabra: en vano me rinden culto, teniendo como doctrina leyes de hombres, leyes humanas y no leyes mías. Entonces empezamos el análisis. Jerusalén es la capital de Judá, el reino de Judá. Hay un anuncio de guerra, versículo 1. La guerra, en este caso, es un castigo de parte de Yahweh como consecuencia de la realidad. Y eso lo vemos en el verso 6. Dice el verso 1: huid, hijo de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet Jaquerén, porque del norte se ha visto el mal y quebrantamiento grande. 2. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores, y sus rebaños junto a ellas plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará en su lugar. 4. Anunciad guerra contra ella. ¿No? Es la voluntad de Yahweh. Ay de vosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Entonces, levantar guerra. La guerra como castigo, como consecuencia del modelo que se está viviendo. Entonces, no es la guerra en este contexto acá producto de la ambición de Nabucodonosor, del rey de Babilonia, del imperio babilónico. No es la invasión por causa de eso, porque querían saquear los recursos de Jerusalén, porque querían apropiarse de Judá. No, porque aquí está hablando bien claramente que Yahweh levanta esa nación, a Babilonia,
el imperio mundial babilónico lo levanta en contra de su propia nación, de Judá y de Jerusalén, la capital. Y trae esa nación para castigar la rebelión de esta nación. Entonces Yahweh, el que está actuando, el que está trayendo el mal. Ahora, cuando es Yahweh el que está trayendo el mal contra una nación, entonces no se puede estar en desacuerdo con el castigo. No se puede estar en desacuerdo porque la persona que esté en desacuerdo con el castigo está en desacuerdo con Yahweh. ¿No? Cuando es Yahweh el que está trayendo la invasión. Bien. La realidad que yo de que estoy hablando, de corrupción, de vicios, de idolatrías, de prostitución, de homosexualidad, lesbianismo, diversidad de género, en Jerusalén y en Judá, se ven claramente en los versos 7, 13, 14 y 15. Vamos a leer el verso 7. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad, injusticia y robo. Se oyen en ella continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Seguimos al verso 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Profetas y sacerdotes engañadores. O sea, utilizan el sacerdocio y utilizan el ministerio de la profecía para engañar, como dice también el apóstol Pedro, harán de vosotros mercaderías. Y entonces comienzan a amasar fortunas, a explotar la fe. Comienzan a crear poder de ellos, poder humano, sobre grupos, sobre masas, para conducirlos por la senda del secularismo, que es oposición a Yahweh. Y esto lo podemos ver aquí, en esta realidad. Engaño religioso, porque no se atreven a decir la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué no dicen la verdad? Porque la verdad no genera diezmo ni ofrendas. Y la gente le gusta que le soben el pecado, que se lo endulcen, que le hablen cosas bonitas, cosas agradables. Y no quieren la verdad, porque la verdad en muchos casos lastima, porque nos muestra la realidad que estamos viviendo. Entonces desprecian la verdad y odian. La verdad no tiene éxito, la verdad no es popular. Por eso lo que le ocurre a Yahoshua, que llega a un contexto, unos siglos posteriores, llega a un contexto parecido en esa misma realidad. Y nos encontramos que fue tremenda la experiencia de él. Sus vecinos lo desprecian. Las personas que ayudaban a Yeshua están nombradas con sus nombres allí. La mujer de Chuza, Susana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, María Magdalena. Pero, ¿dónde estaban las hermanas de Jesús? Y también tenemos allí en la historia bíblica los hombres que apoyaban a Yeshua. ¿Eran sus vecinos? No. ¿Sus familiares? No.
En una oportunidad más bien fueron a buscarlo amarrado, para llevárselo atado, porque pensaban que estaba loco. Lo discriminaban. No compartían, ellos no compartían las enseñanzas de él. No. Con lo tuyo y nosotros con lo nuestro. Estamos en caminos totalmente diferentes. Y eso es lo que hace a Yahoshua exclamar: ¿quién es mi familia? ¿Quién es mi madre, mi padre, mis hermanos? ¿Quiénes son? Y extiende la mano y señala ¿a quién? A sus discípulos. Dice: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi familiar, mi padre, mi madre, mis hermanos, mi esposa, es quien hace la voluntad de Yahweh que está en los cielos. ¿Vio? Es importante señalar eso. Entonces, en esta realidad que estamos viviendo de Judá y su capital Jerusalén, los profetas que Yahweh enviaba eran apedreados, no eran bien vistos, no eran bien recibidos. Por eso dice la palabra: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Por qué ese empeño de despreciar a los profetas? Porque simplemente nunca les pareció a ellos que fueran de Dios. ¿Y quiénes eran los que les parecían de Dios? Los falsos profetas, los que los engañaban, ¿vio? Los que les enseñaban y les predicaban la mentira. ¿Y por qué les parecía verdadero? Por lo agradable, por lo bonito, por lo bello que hablaba. No es que los falsos profetas le llegaban al corazón. Ellos sentían algo bueno, algo agradable, algo que les hacía sentir así como paz, felicidad. Pero cuando llegaba un profeta de Yahweh y les hablaba la verdad, inmediatamente, se enconaban todos. A mí no me hable, yo no quiero saber nada de eso. Tú con lo tuyo y yo con lo mío. No comparto lo tuyo. Quizás Yahweh está hablando a su corazón. Amigo, amiga, hermano, hermana, quizás Yahweh le está hablando. Por favor, revísese a la luz de la palabra. No sea que usted esté cometiendo el mismo error que cometieron aquellos que despreciaron los instrumentos de Yahweh para seguir viviendo la realidad de engaño de los falsos profetas y de los falsos sacerdotes. 14. Y curen la herida de mi pueblo con livianidad. Preste la atención. Curan la herida de mi pueblo con livianidad. O sea, no le echan limón, no le echan sal para matar la infección, sino más bien le echan allí dulcito, aceitico, para conservar ahí la herida. No la curan, porque muchas veces la cura es más dolorosa que la enfermedad. Y hay personas que están todos podridos y podridas, muriéndose, pero lo que quieren es el dulcito. No me trates así, a mí no me vengas a tratar así, dame con delicadeza. O sea, con livianidad. Cúrame la herida, pero cúramela con livianidad. Lo que pedía el pueblo allá, es lo que pide el pueblo acá. Por eso es que la gente cuando me oye inmediatamente, oye, muchos se engrinchan y muchas se engrinchan. No vamos a estar escuchando a ese, apaga eso. Diciendo paz, y no hay paz. O sea, a mí no me hables de violencia, a mí no me hables de guerra, a mí no me hables cosas esas, a mí háblame de paz. Cuando Yahweh está mandando guerra, cuando Yahweh está mandando violencia para castigar la rebelión,
entonces la gente no quiere saber de lo que Yahweh está enviando, del castigo, sino que quieren saber es de paz. Paz en rebelión, paz en desobediencia. Verso 15, se han avergonzado de haber hecho abominación. Se sienten avergonzados por las abominaciones que han hecho. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Yahweh. Cuando los castigue, caerán, dice Yahweh. Quiero decir una cosa, hay gente que se cree segura. No, porque es que yo estoy del lado fuerte, del lado ganador, victorioso. Yo estoy segura, ¿no? Con Yahweh no se está segura, ni se está seguro. En ninguna parte del planeta, aunque te vayas a vivir allá en lo profundo del mar, o te vayas a vivir a Marte, o tengas toda la humanidad en favor tuyo, contra Yahweh, contra Él no hay defensa posible en ningún lugar. Donde quiera que estés, allí te alcanzará su poder, su mano, si estás en rebelión contra Yahweh. Por eso es que el trabajo que estoy haciendo, que parte de mi persona misma, de ir acomodando mi vida a esos mandamientos para evitar los juicios de Yahweh contra mi misma persona, contra mi mismo pueblo, contra mi misma familia. Pero como dice la palabra, los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Ya Joshua venía haciendo ese trabajo y la primera oposición la consigue de sus familiares. Eran los primeros que estaban en contra, porque no compartían las ideas de él. Pero es por amor al pueblo. Entonces, ¿cuál es la idea de Yahweh? La idea de Yahweh es sacarlos de ese modelo para poderlos salvar. O sea, que ellos tomen una decisión por Yahweh. Recuerde que ellos habían cambiado las leyes de Yahweh por las leyes de las demás naciones. Si ellos vuelven a las leyes de Yahweh, si ellos vuelven a su ordenamiento jurídico, social, moral, cultural, judicial, si ellos vuelven a ese modelo, no hubiesen sido invadidos, no hubiesen sido llevados a Babilonia. La historia hubiese sido otra. Hoy día la Biblia diría una historia totalmente diferente, contraria a la que está escrita. Pero ellos fueron tercos hasta el final y llegó la destrucción sobre ellos. Entonces tomamos ejemplo de aquello, de lo que ocurrió en esa nación, para nosotros ahora saber lo que va a ocurrir acá, en Venezuela. Porque Venezuela está en la misma situación, con sus cultos vanos, sus falsos profetas y sacerdotes, anunciando paz, diciendo paz, en medio de una realidad de rebelión y de injusticia en contra de Yahweh y de sus mandamientos. Habla del buen camino, de la senda antigua, verso 16. Así dijo Yahweh, paraos en los caminos y mirad, preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas diremos, no vamos a andar por el buen camino. Entonces, ¿cuál es el buen camino? El buen camino, tenemos que saber que cuando dice el buen camino hay el mal camino. Es el camino angosto. Yahoshua dice que hay un camino angosto, estrecho, y un camino ancho y espacioso. Ahora, ¿qué quiere decir camino angosto y estrecho? Es incómodo, porque es duro vivir bajo unas leyes, bajo unos principios, bajo unos reglamentos. Es difícil, es duro.
Es incómodo vivir. ¿Y cuál es el camino ancho? El camino ancho es el camino democrático, el camino de vivir como a uno le da la gana, el camino del pueblo soberano. El camino angosto es el camino teocrático. El camino de ser gobernado por Yahweh es la teocracia. El camino angosto. Cuando David sometió el pueblo, lo unió bajo el ordenamiento jurídico de Yahweh, bajo sus mandamientos, bajo sus leyes, lo llevó al camino angosto, a la senda antigua, a la teocracia. Y es lo que yo estoy tratando de hacerle ver, que Venezuela ahorita está en el camino ancho. Entonces, la advertencia también es para Venezuela. Averigüen cuál es la senda antigua, el camino angosto, la teocracia. Son las leyes de Yahweh, presentadas ante el pueblo de Israel mismo, antepasados de estos, de quienes se está hablando, de Jerusalén y de Judá, allá en el desierto, a través de la boca de Moshe. Les digo, he puesto delante de vosotros la vida y el bien, la muerte y el mal, o sea, el camino angosto y la vida y el bien, y el camino ancho, la muerte y el mal. Escojan ustedes entonces entre esos dos caminos. Es lo que está hablando el texto. Verso 17, la terquedad. De eso es que nos habla el verso 17. Puse también sobre vosotros atalaya, que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, o sea, escuchen el aviso. ¿Cuál es el aviso? Vuelvan a la teocracia, vuelvan al camino angosto, a la vida y al bien. Eso es lo que anuncia el atalaya. ¿Qué soy yo? Un atalaya, alguien que le está avisando al pueblo venezolano, a los pueblos de América, sobre lo que Yahweh va a traer si no se regresa a su camino, a la senda antigua, a la teocracia, a su gobierno, a ser gobernado por ello, al respeto a sus mandamientos, a vivir bajo sus principios para bendición. Deuteronomio 28:1 al 15. Porque si se vive bajo el camino ancho, entonces lo que viene es la maldición, la destrucción, la muerte, la invasión. Deuteronomio capítulo 28, verso 15 en adelante. Entonces allí vemos la terquedad. No andaremos. Y en ese no andaremos mantienen su culto, mantienen sus alabanzas, sus ayunos, pero en rebeldía contra los principios, contra los mandamientos de Yahweh. ¿No? Esa es la realidad. Entonces vamos comparando la realidad de Venezuela con la realidad de Judá y su capital Jerusalén en aquel tiempo. Es la misma realidad. Por lo tanto, las consecuencias deberían de ser las mismas. Aborrecimiento de la ley. Una de las características es que aborrecían la ley. Judá y Jerusalén aborrecieron la ley de Yahweh. Ellos querían eran las leyes de las otras naciones, como hoy ocurre, que prefieren el derecho romano, que es el que está gobernando aquí en Venezuela, ¿no? Y que el imperio va imponiendo a todas las naciones el derecho romano y les va enseñando con su religión secular que no obedezcan las leyes de Dios. Le va enseñando. Y así entonces se van levantando cristianos y cristianas seculares opositores a las leyes de Yahweh. Versículo 20. ¿Para qué a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de la tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. ¿No?
Ok, el culto inútil. Culto inútil. Yahweh rechaza ese culto. Vamos a leer el 21. Por tanto, Yahweh dice esto: he aquí, yo pongo a este pueblo tropiezo y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho Yahweh: he aquí que viene pueblo de la tierra del norte y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. ¿Cuál es esa nación? Babilonia. Babilonia es la nación que se levanta. Ahora vemos el verso 17. Puse también sobre vosotros atalaya, que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos: no escucharemos. ¿Qué dijeron? No escucharemos. ¿Y qué dice el 19? Oye tierra, he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras, ¿y qué? Y aborrecieron mi ley. ¿Qué es lo que hace Venezuela ahorita cuando se le anuncia la ley de Yahweh como ordenamiento nacional, como leyes de la República, para ordenar en justicia, para traer justicia, para traer prosperidad, para traer bendición de Yahweh? ¿Qué es lo que hace? Desprecian. Desprecio total. No, muy equivocado. No voy a vivir de acuerdo a esos mandamientos. No, Señor, no quiero saber nada de eso. Yo quiero seguir con mi religiosita, con mi cultico, con mi cosa, con mi dulcito, con que me estén sobando el pecado. Yo quiero seguir viviendo de esa forma. Me hablen bonito. Así que quiero vivir. Yo no quiero agradar a Yahweh. Es doloroso. Pero en medio de eso hay un remanente que va tomando conciencia. Y entonces, ¿qué es lo que recomienda Yahweh? Versos 26 y 28. Mira, préstale atención. Verso 26. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único, llanto de amargura, porque pronto vendrá sobre vosotros el destruidor. Cuando vienen todas estas calamidades de parte de Yahweh, Yahweh lo que recomienda es ayuno, cilicio, ceniza, llanto, clamor. ¿Qué están haciendo ahorita los cristianos y cristianas secularistas? Montados en fiestas, arreglando fiestas. En medio de la rebelión, en medio de la amenaza, ellos están preparándose para seguir gozando, disfrutando en fiestas, preparando, organizando fiestas. No se meten en la palabra de Yahweh. Ellos no sienten dolor, ellos no sienten temor, están muertos totalmente y muertas. Por eso la necesidad de hablarles fuerte, de encandilarlos con la luz de Yahweh, para que despierten sensibilidad, conciencia y puedan sentir la necesidad de un cambio radical de sus vidas para evitar el castigo de Yahweh sobre sus vidas y sobre las vidas de sus hijos. Entonces, usted los invita: no, vamos a ayunar, vamos a clamar. No, que vamos a estar ayunando nada. Yo estoy preparando más bien en una gran fiesta. 28. Porfía contra el instrumento de Dios. 28. Todos ellos son rebeldes, porfiados y porfiadas, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos corruptores. Ahí tenemos el análisis, la realidad y el comportamiento, la conducta, la posición que adopta ese pueblo en contra de su propio dueño, de su propietario, de su creador.
medita en tu corazón. Cierra tus ojos y comienza a revisar tu vida. Señor, ¿será posible, Señor, que mi vida se cuente dentro, Señor, de estas palabras que se están pronunciando, Señor, en este vídeo? ¿Será que mi vida está así, Señor? ¿Será que soy un rebelde? ¿Será que soy una rebelde? ¿Será que existe una mínima posibilidad de que mi vida se esté oponiendo a tus designios, Señor? ¿Será posible que mi vida sea causa también de tu ira y de tu destrucción, Señor? ¿Seré yo parte, Señor, de todo eso, Señor, que está mostrando, Señor, el libro, la profecía, Señor, en este nuevo contexto? Oh, Padre mío, si es así, ten misericordia de mí, ten compasión de mí, detén tu ira, Señor, sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi familia, Señor, sobre mi nación, Señor, deténla, Señor. En estos momentos, Señor, yo doblo mis rodillas, Señor. No solamente las rodillas físicas, sino las rodillas de mi corazón. Depongo mi rebeldía, Señor, delante de ti, Padre mío. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre. Perdóname, Señor. Ten misericordia, Padre. Ten compasión, Señor. No destruyas, Señor, mi familia. No destruyas mis hijos. No me destruyas a mí. No destruyas mi nación, Señor. No traigas tu ira, Señor, contra todo este pueblo, Señor. Ayúdanos, Padre, primero a comprender tu palabra, tu voluntad, tu designio, Señor. Ayúdanos, Señor, a escuchar la voz de tus verdaderos hombres, de tus verdaderos profetas, Señor. Oh Padre bendito de la gloria, Señor. Te pedimos esta cosa por tu gran nombre, Señor, Yahweh Shabbat, y por el nombre santo, Yahoshua. Muchísimas gracias por su atención, querido hermano, querida hermana. Un mensaje duro, un análisis fuerte, pero cargado de verdad y de un gran sentimiento de amor por usted, por sus hijos, por su familia, por este pueblo. Un gran sufrimiento interno aquí en el corazón, de dolor por este pueblo, por la forma como está viviendo en contra de Yahweh. Y la invitación para que usted conozca su voluntad, la teocracia, para que venga al camino antiguo, a la senda antigua, al camino recto de Yahweh, para salvación, para bendición, para vida eterna, para prosperidad, para felicidad temporal y eterna. Muchísimas gracias por su visita. Que Yahweh le bendiga y le guarde. Yahweh tenga misericordia de usted, alce sobre usted su rostro y ponga sobre usted paz, bendición sacerdotal, de acuerdo al mandamiento de Yahweh. También puede usted visitar nuestro sitio web en internet para conocer el proyecto de Yahweh, la senda antigua, en www.tobczla.blogspot.com. Puede escribir a nuestro correo electrónico teocráticosbzla@gmail.com o hacer contacto directo conmigo al 0424-255-7182. Será hasta pronto. Shalom Aleichem. Assalamu alaikum.